¿Qué tal, queridos amigos? En 1865, Benito Juárez García, ejerciendo el mandato presidencial, ya se había reelecto una vez, decidió prorrogar su mandato porque era imposible convocar elecciones en un país sumido por la guerra y por la invasión extranjera, la de los franceses. Fue entonces cuando se dividió parte de su séquito, de su equipo sólido, y Guillermo Prieto no aceptó que Juárez prorrogara su mandato, a pesar de que, como decía Juárez, no era posible convocar elecciones en esa situación, en una situación de un país con hambre, con desesperación, sitiado, invadido y con muchos problemas de toda índole. Fue entonces cuando prorrogó su mandato y lo hizo hasta su muerte, porque pensaba que era necesario refrendar la solidez de la República. Si no hubiera muerto en 1872, seguramente Porfirio Díaz hubiera sido considerado el Madero de su época, el Francisco I. Madero, y Juárez hubiera pasado a la historia como un dictador empeñado en gobernar por encima de la Constitución. Pero la historia no se escribe con los hubiera, y esto no pasó. Juárez murió como un patriota y Porfirio Díaz fue un dictador que de ninguna manera puede disculparse en la historia de las atrocidades cometidas. No se puede borrar de un plumón lo negativo que fue una dictadura que provocó después una revolución. Una revolución que dirigieron los burgueses como Francisco Madero, que era un terrateniente de Coahuila y que encabezó esta revuelta contra Porfirio Díaz, cansado de las interpretaciones malsanas de la ley que le permitían a Díaz reelegirse una y otra vez. El caso es que todos estos antecedentes sirven para podernos explicar el contexto actual de nuestro país. Porque así como Juárez hablaba de la necesidad de prorrogar su mandato por la situación tan terriblemente devastadora que sufrió el país, ahora las sirenas cantan al oído de Andrés Manuel López Obrador para decirle que con motivo de la pandemia tendría derecho a prorrogar su mandato y culminar así sus propuestas y sus proyectos políticos. Propuestas y proyectos de esa famosa y célebre actuación sobre un programa alternativo de nación que ha dirigido López Obrador desde sus épocas de candidato muy atrás. Es incongruente porque no hemos visto que ninguno de esos proyectos antiguos se cumplan en la realidad, sino al contrario, los contradice. Pero podría alegar que la pandemia, que ya lleva 1 año y medio y que puede durar 2, le permiten a él insistir en prorrogar su mandato para tratar, claro, de permanecer en el poder hasta que pase la crisis que será muy larga, como larga ha sido la pandemia. Pero lo interesante de esto, ya es el motivo de la plática de hoy, es que la estrategia que está siguiendo es quemar a todas sus fichas presidenciales. ¿Y cómo las quema? Adelantándole sus ambiciones. Habló primero de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, y desde el momento en que los pronunció, comenzaron a darse las tragedias. La de la línea 12 del metro, que colapsó y que hizo en gran medida que los electores en la Ciudad de México optaran por otras alternativas al grado de partir en dos la Ciudad de México, pero con 9 de 16 alcaldías en manos de la oposición.
Y luego en el caso de Claudia Sheinbaum, además del problema de la línea 12, cuya negligencia hizo más fatal, sumó el fracaso político de su partido en la ciudad que ella gobierna, en la macrópolis que ella gobierna. Lamentablemente, el presidente no ha parado y sigue insistiendo que tiene muchas barajas con las que alimentar el futuro del país. Y mencionó, por ejemplo, a Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, mencionó a Rocío Nale, secretaria de las cuestiones eléctricas, energéticas, y habló también de otros personajes como Esteban Moctezuma, que ya fue enviado a Washington como embajador, aunque deberá esperar hasta el 1 de diciembre. Mencionó a personajes de distintas filiaciones, pero sesgadamente dejó afuera a dos de los que más quieren ser candidatos, al senador Ricardo Monreal Ávila y al diputado Gerardo Fernández Noroña. Pero resulta que estos dos nunca se conformarán. Y Ricardo Monreal, que además ya tiene el dominio pleno otra vez de Zacatecas a través de su hermano perezoso David, quiere ser presidente, ya lo dijo claramente, que va a competir por la presidencia a como dé lugar, quiera o no López Obrador. Esto ya es un desafío para el propio partido del presidente Morena. Y en lo que respecta a Fernández Noroña, es claro que este será candidato, ya sea del Partido del Trabajo, si decide el Partido del Trabajo romper su alianza con Morena para postularlo, o bien se lanzará como candidato independiente. La cosa es saber quién vota por él, porque la imagen que se tiene de él es la de un rijoso, pandillero fuera de la Cámara y un buen polemista dentro de la Cámara, aunque también con arranques pandilleriles que han ofendido a la mayor parte de la actual legislatura. Este es el panorama por Morena, pero el problema es que en la oposición tampoco hay grandes líderes. Buscamos en el PRD y encontramos solamente a una figura, la del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que en las últimas fechas ha decidido combatir la narcopolítica, exhibiendo la manera en la que se ganó en Michoacán el famoso clan morenista con el apoyo del PT y del Partido Verde a favor de Alfredo Ramírez Bedoya, quien es sucedáneo de quien estaba señalado para ser el candidato y el gobernador de Morena, Raúl Morón. Y este ha sido señalado, claro, por el propio gobernador Aureoles como un elemento cercano al narcotráfico que fincó sus posibilidades precisamente tanto Raúl Morón como su sucedáneo Ramírez Bedoya en el apoyo de los sicarios. Y lo mismo dice del estado de Guerrero, en donde la ganadora supuesta Evelyn Salgado, hija del violador de Guerrero, no tiene argumento alguno para justificar su elevada situación actual únicamente por ser hija de un elemento que el INE decidió retirar su candidatura precisamente por sus desviaciones a las reglas del instituto, que son iguales, se supone, para todos. Lo extraño también es que entran en el grupo algunos otros elementos como la campechana Laida Sansores, quien también será impugnada por el PAN-PRI-PRD por negociaciones soterradas y sucias que hicieron modificar el rumbo de la contienda en Campeche. Pero se ha excluido, y ahí es donde está la gran pregunta, a elementos tales como el gobernador electo de Sonora,
Alfonso Durazo, o bien el gobernador de San Luis Potosí, que ese es el que está más ligado al narcotráfico, Ricardo Gallardo, que fue competidor por el Verde y por el Partido del Trabajo. Y tenemos también el caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, que siendo exfuncionario del régimen peñista, se metió también con toda la fuerza del cártel de Sinaloa a competir y a ganar las elecciones muy turbiamente. Y lo mismo podríamos hablar de Nayarit, en donde el vencedor, Miguel Ángel Navarro, también tiene cola que le pisen. Y así por el estilo. Todos aquellos gobernadores que se hicieron a la sombra de Morena están ligados con el narcotráfico. Pero hablábamos de los presidenciables. ¿El PRI a quiénes tiene? Mencionemos a Lito Moreno, un sinvergüenza, que dejó Campeche tirado a mitad del camino para ser presidente de un partido, el PRI, que resulta deleznable en esta época. Quizá pudiéramos pensar en dos gobernadores de este partido como presuntos candidatos. El de Coahuila, Miguel Riquelme, y el de Hidalgo, Omar Fayad. Ambos se enfrentarán a elecciones próximas para designar a su sucesor. En el PAN es donde está la cosa más interesante, porque ahí hay dos figuras que parecen repetidoras insistentemente. Ricardo Anaya Cortés, de Querétaro, a quien ya conocemos abiertamente y que tiene que superar los estigmas que lanzó sobre él Andrés Manuel, y Margarita Zavala. Yo sumo a este grupo a dos mujeres brillantes, esto sí, innegablemente. Maru Campos, la gobernadora electa de Chihuahua, quien ya está enfrentando al gobernador Javier Corral Jurado, quien traicionó a su partido y del que Maru demanda su expulsión del Partido de Acción Nacional. Vamos a ver si se tienen arrestos para expulsarlo, porque desde luego, más que merecimientos tiene. Y otra posible presunta candidata, aunque todavía está muy jovencita, es la alcaldesa de Aguascalientes, que seguramente el año que entra competirá por la gobernatura y la ganará porque tiene un amplio respaldo popular, Teresa Jiménez Esquivel. Con ella se cierra el grupo de posibles aspirantes, precandidatos y candidatos a la presidencia de la República. Hay pocos líderes, hay poca noción del liderazgo nacional. Se ha perdido un tanto la brújula de cómo manejar a un país presidencialista que debiera ya transitar hacia el parlamentarismo, como he venido repitiendo hace años. Ya no cabe la figura del presidente absolutista. Es necesario el parlamento al que se tiene que someter, al que se debe someter el jefe del Estado y el jefe del gobierno. Cuando esto ocurra, habrá una mayor democracia en nuestro país. Ya mañana hablaremos de la democracia en México, porque está muy lastimada por la demagogia, la negligencia y la furiosa corrupción de una cuarta tragedia que estamos viviendo los mexicanos. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.